tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar un tema que en estos momentos se presencia mucho, es el caso de los políticos que van de un partido a otro, muchas veces con razón, muchas veces porque simplemente buscan su ambición política y sus intereses personales o de grupo, así se lo indican, ¿no? Así es, los políticos, como se denominan, tránsfugas, que van de una fuerza política a otra en busca, pues a veces de obtener mayores espacios, a veces en busca de crear incluso nuevas tribus o fuerzas al interior de cada partido. Y bueno, quisimos saber cuál es la opinión que se tiene en torno en ciudadanos, pero también en algunos especialistas, sobre esta clase de políticos, que tanto puede desprestigiar o ayudar en una elección, por ejemplo. Y vamos a ver qué nos comentan. Se afecta la credibilidad de los partidos políticos. De hecho, se ha hablado en algunos momentos de la necesidad de tener una ley sobre partidos políticos. En algunos países la tienen, donde es muy válido que una persona, un candidato, un político pueda decir: no me siento a gusto ya militando en este partido. Pero la propia reglamentación que se tiene lo que indica es que tiene que pasar un periodo determinado para que él pueda involucrarse a otro partido político. Es decir, uno no puede cambiar de ideología de la noche a la mañana, ¿no? Donde es válido cambiar de opinión, pero tiene que haber criterios para que no afecte la imagen de los partidos, de los políticos, de quienes participan en el día a día. Entonces creo que es válido, pero hay que establecer ciertos criterios para ello. Creo que no abona tanto, creo que hay que ir trabajando para que los ciudadanos vayamos teniendo claridad sobre cuáles son las líneas generales de un partido político, cuáles son las propuestas generales de un candidato, ¿no? Sí, creo que sí tenemos que tener cierta certidumbre en ello, ¿no? Y insisto, es válido que pueda cambiar de opinión, pero sí se debe establecer criterios para que ese cambio no sea de hoy para mañana, ¿no? De los tránsfugas, de los políticos que van de un partido a otro, de una corriente ideológica a otra para ocupar un puesto público, pues obviamente rompen con una imagen de seriedad fundamentalmente ante la ciudadanía, porque se considera pues que no son firmes, no son congruentes con su actuar y con su decir. Beneficiar o puede perjudicar a los propios partidos políticos, porque si reciben a personas que originalmente eran de un partido y que ahora ya son candidatos por otro partido, pues hay ciertas reticencias por parte de la ciudadanía en estos aspectos. Empieza a dudar la ciudadanía. Si eso hace, ideológicamente, ¿qué podrá hacer cuando él esté bajo ya un cargo de elección popular? A lo mejor nos está diciendo una cosa y luego va a hacer otra cosa, ¿no? En este caso, un político pues debe ser congruente, ¿no? Para no perder en ningún momento la confianza y más que nada la credibilidad de nuestros políticos. De por sí ya la figura del político está desacreditado, pues con esto le agregamos un poquito más al asunto para que la población desconfíe aún más de esto, ¿no? Los electores ya no buscan emblemas ideológicos, en su mayoría, ya no buscan líneas ideológicas en los partidos, sino buscan soluciones concretas a problemas: transporte, seguridad, justicia social, empleo. Son como los temas, los 4 grandes temas. Eso ya no pasa por ideologías, eso pasa por temas que son transversales a las ideologías. Y un político que tiene más rentas al salirse de un partido y no tiene ningún castigo por salirse, por supuesto que siempre va a buscar la mejor opción para que sus rentas se incrementen. Y los partidos, como los equipos de fútbol, van a buscar al político que más rendimiento les dé, que más votos les genere, si no hay ninguna sanción electoral. Y lo que hemos visto, por otro lado, es que el juicio puede darse en 2 perspectivas. El político que se va puede decirse que es un tránsfuga, que es un traidor. O bien, el político que se va, ahí está Marcelo, ahí está el Peje, es una persona que reconoce que está en un partido que le dio la espalda al pueblo. Es decir, tienes esas 2 valoraciones del tránsfuga. ¿Con cuál te quieres quedar como elector? Lo que hemos visto es que los políticos que se van, estamos hablando de Gabino Cue, estamos hablando de Cuauhtémoc Cárdenas, estamos hablando de Muñoz Ledo, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador. Todos los políticos que se van de su partido son mejor valorados en otro partido y logran una trascendencia mucho mayor, e incluso yo diría, tienen
más posibilidades de representar a sus ciudadanos en los estados, a sus seguidores, que quedándose en el partido que nunca los quiso reconocer. Entonces, bueno, esta idea del político tránsfuga mal querido, mal valorado, realmente es una visión más digamos del análisis, yo diría clase mediero, que de la realidad, porque los grandes triunfos electorales en muchos estados, en muchos municipios, es de gente que se ha salido de otro partido. Es decir, el elector valora al político que se salió, valora más al personaje tránsfuga que al personaje fiel, si lo queremos ver así. Ahora, si ponemos un político fiel contra un político fiel, ahí el peso es el peso del partido, ¿no? Pero si ponemos un político tránsfuga contra un político fiel, pesa más el liderazgo, ¿no? De esta situación tenemos ejemplos muy presentes, actuales, pues es el caso, por ejemplo, de René Arce, que fue un guerrillero de la Liga 23 de septiembre, combatía con las armas al gobierno y al PRI en sus tiempos jóvenes, fue detenido, fue lesionado incluso, después amnistiado, después se formó parte del PRD, donde ocupó relevantes posiciones, es senador actualmente por ese partido, y ahora ya vio todo mal en el PRD y anda detrás de Peña Nieto. Así es, así han pasado. Lo criticable en este caso pues es que es alguien de izquierda, que se supone que combatía todo lo que representaba el PRI, ese viejo partido que estuvo dominando durante tantos años este país, y de repente todo ese discurso se va a la basura y apoya a lo que siempre estuvo rechazando. Y bueno, por otro lado, pues también aquí en el Estado hay muchos ejemplos de este tipo de cambio de una fuerza a otra. Sí, en el caso también de, quizá ejemplo muy notable, el de Rosario Robles, que fue dirigente nacional del PRD y también fue jefa de gobierno del Distrito Federal. Además venía de una izquierda radical, de una izquierda que estuvo incrustada en la universidad, en el sindicalismo universitario, muy combativa, de verdad radical totalmente, enemiga del sistema, y ahora también es de la gente que anda detrás de Peña. Sí, que lo está apoyando con todo. Y la verdad creo que aquí uno de nuestros entrevistados mencionaba que parte de esos políticos también son Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, pero me parece que ahí hay una diferencia. Ellos terminaron un ciclo en el PRI, insatisfechos, se fueron a crear otro partido, un partido de izquierda que además sobrevive, no estaban haciéndole, digamos que, pues el juego sucio, como ahora sucede con algunos actores locales, y ese finalmente fue un cambio, se marcó ahí un punto distinto ya en la historia. Sí, efectivamente, como tú dices, hay varias razones por las cuales un político puede salir de un partido, en cuestiones válidas, si cree que su partido se desvía de sus principios ideológicos, si cree que ya no practica la democracia, y otro que quiere espacio de poder, simplemente no le dan una candidatura y cree que la puede conseguir en otra parte y se va porque se acostumbró ya a disfrutar de las prebendas, de los privilegios que representa y que otorga el ejercicio del poder, ¿no? Sí, uno puede ser por revanchismo, simplemente porque pues están enojados porque no les dieron casi siempre una candidatura. Eso es lo que ha pasado comúnmente en la izquierda, fue algo que sucedió en el 2009, muchos actores se enojaron porque no les dieron, a otros se las dieron y aún así se fueron, lo cual parece inexplicable, y entonces también fueron una parte muy importante para detonar en la desastrosa elección del 2009 para la izquierda, que perdió sus bastiones, que tuvo resultados terribles y se quedó con muy pocos municipios. Sí, hay también dos tipos de personas que traicionan sus principios. Unos son los que definitivamente se pasan al lado del enemigo abiertamente, como el caso, hablamos de René Arce, de Rosario Robles, y otros, pero también hay los que se quedan emboscados y que le causan mucho daño desde adentro a los partidos que están militando sin renunciar, que es el caso de algunos que están en la izquierda, que por ejemplo que tú mencionas, que se hicieron candidatos a diputados locales y alcaldes en el 2009 y que condujeron a la derrota del PRD porque lo combatieron con sus propias armas, dividieron a la izquierda, pero no lo hicieron también porque estuvieran en desacuerdo de táctica, de ideología ni de estrategia de lucha, simplemente dicen que les dieron dinero, según Felipe Rodríguez, uno de los líderes de izquierda respetable, a estos candidatos de la izquierda que se fueron a Convergencia, ahora Movimiento Sindical, Ciudadano, les dieron dinero para que fueran candidatos y pudieran debilitar al PRD, y lo lograron, y la verdad, y eso siguen en la izquierda, es otro tipo también de traición a los principios, ¿no? Sí, por supuesto, porque además ya algunos tenían candidatura y es inexplicable que se vayan de un partido más grande como el PRD a uno como Convergencia para contender contra el PRD. La verdad es que ahí parecía que había un juego sucio muy claro, algo que lamentablemente sucede más en la izquierda, porque podemos ver que Acción Nacional
puede haber gente que haya llegado del PRI al PAN, pero gente del PAN al PRI me parece que es muy difícil, no sé, yo no recuerdo ningún caso. Casi no se conocen. Es rarísimo. Y si aquí en Toluca se conoce un caso del PRI hacia el PRD en la candidatura local al segundo distrito, que era gente del PRI y sacaron al que estaba para ponerla una del PRI. Yo, la verdad que es del PRI, pero no es muy conocida porque nosotros yo somos periodistas y nunca hemos oído hablar de ella. Sin embargo, la metieron aquí. Pudiera haber por ahí otra cosa, también otra maniobra tras de esto, ¿no? Sí, la verdad es que también aquí no se entendió muy bien ese cambio que hicieron, sobre todo cuando hablaban de llevar puro candidato ciudadano en Toluca. Pero bueno, la verdad es que hemos visto lo que nos han dicho los entrevistados, nos hablan de que pues finalmente todo este brincoteo de un partido a otro sí lesiona la imagen, de por sí ya afectada, de los políticos, de los partidos, y sigue, cada elección lo vemos, siempre hay alguien que no está de acuerdo, que se va molesto, que de repente se va a apoyar a otro candidato, a veces regresa, y bueno, vimos, Rubén Mendoza es también un claro ejemplo, como tú mencionabas, PRI, PAN, PRI otra vez y ahora PRD, bueno. Yo creo que en esos casos es evidente que se buscan los beneficios del poder. Hay gente que se acostumbró a ganar mucho, a vivir con lujos, con comodidades, a tener cierta influencia, un espacio de poder, y ya no se acostumbran a ser ciudadanos comunes y corrientes. Consecuentemente, tienen que hacer lo que sea, si hay que traicionar principios con tal de ganar dinero, con tal de vivir bien, pero pues obviamente eso es una vuelta de tuerca más al desprestigio, a la falta de credibilidad que tienen los políticos y la propia política, que es una actividad que debería ser exaltada siempre. Y uno de los especialistas también criticaba el hecho de que no hay sanción a quien va de un partido a otro. Se quiso hacer aquí en el Estado de México, los diputados hicieron una reforma para evitar, colocar un candado en el sentido de que alguien que hubiera estado de un partido a otro no fuera candidato, pero bueno, se fueron a los máximos tribunales y ahí definieron que esto era ilegal, porque finalmente cada candidato tiene el derecho de ser abanderado por una u otra fuerza. Sí, definitivamente en eso sí tuvo razón la autoridad jurisdiccional, en el sentido de que pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, digo, aunque sean ejemplos que no precisamente sean edificantes, al contrario, ¿no? Que desprestigien, que deterioren la imagen de alguna persona y que le haga perder respeto también, pero desde el punto de vista legal, pues no es delito, pues, ¿no? No, delito no es algo moralmente no aceptable, sí, pero legalmente sí, entonces sí, pues ahí es un dilema en el que finalmente pues cada partido más bien es el que decide si lo acepta, si no, y muchas veces por sus intereses, para tratar de ganar votos, ganar municipios, lo hacen. En el caso del PRD también han tenido malas experiencias, bueno, y hasta el PAN en algún momento, que aceptaron gente que era priista y que después esa gente volvió a regresar al tricolor y los dejaron votados, porque finalmente esos municipios ya no fueron suyos, e incluso esas curules en la Cámara de Diputados. Sí, es decir, que en este tiempo la ideología, los principios, las cuestiones doctrinarias ya no tienen mucha cabida, desafortunadamente, cuando deberían ser lo fundamental en un partido, pero también los partidos descuidan mucho la formación ideológica y la capacitación política de sus cuadros, de sus militantes, por lo tanto no tienen arraigadas convicciones, están ahí donde hay interés, donde hay conveniencia, y eso no es bueno para la política y mucho menos para el país. Y nosotros lo hemos dicho, y lamentablemente los peores ejemplos en este caso se han visto en el PRI y en el PRD, bueno, y lo que representa la izquierda, porque incluso del PT y Movimiento Ciudadano han tenido, que antes era Convergencia, también sus ejemplos. El PAN me parece que es el partido que quizá tiene militantes, que muchas veces se habla de que son hasta fanáticos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor están pues más convencidos de los principios de su partido, y por eso es muy difícil que puedan andar de una fuerza a otra. Sí, lo que pasa es que también eso le hace restar credibilidad a la gente, incluso para votar por los candidatos, que los ven en un partido, al rato están en otro, y pues ya no les creen, y eso afecta, ¿no?, la propia democracia. Pues es que no es lo mismo, los principios son distintos, todavía que pasen de la izquierda de un lado a otro podría ser, pero de la derecha a la izquierda o al PRI, que es lo que han estado combatiendo, pues es muy difícil. Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.